Con tu permiso, presidente. Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, sustentando la siguiente exposición de motivos. Los órganos internos de control son uno de los mecanismos anticorrupción dotados de las facultades investigadoras, substanciadoras, pero también se les ha otorgado la facultad de sancionar cuando se incurra en faltas administrativas no graves. En este sentido, dichos órganos asumen funciones para prevenir, corregir, investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, tales como revisar ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, así como presentan las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada del Combate Anticorrupción. Actualmente nuestra Constitución Política establece el párrafo 9 del artículo 67 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, asignada a su órgano de control interno el 3% del presupuesto anual para la operación y funcionamiento de una estructura, entre ellas las áreas de auditoría interna, investigación y substanciación. Sin embargo, dicha disposición es insuficiente para lograr el cumplimiento de las atribuciones de la Contraloría Interna, y que expresamente establecen los artículos 95 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, misma que en su fracción 11 establece dicho órgano deberá implementar las políticas eficaces de ética pública, política e integridad y conducta institucional para los servidores públicos del Instituto. En este sentido, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este Congreso, consideramos de suma importancia otorgarle herramientas y recursos a dicho órgano de control, satisfaciendo su necesidad con el objeto de lograr implementar programas que contengan políticas eficaces de ética pública, integridad y de conducta institucional a través de las capacitaciones de los servidores públicos de dicho instituto, logrando con ello potenciar el principio de máxima publicidad y transparencia en sus actos de supervisión y sobre todo integración y sanción. Para ello proponemos la adición de un segundo párrafo a la fracción 11 del artículo 95 de fiscalización para el Estado de Sonora en los términos ya expresados. El objetivo de lo que le hemos estado dando lectura es de fortalecer la figura del órgano interno de control o de las contralorías. Ustedes tuvieron la generosidad, la amabilidad hace algunos meses de aprobar una iniciativa de un servidor, que de hecho era una homologación federal, de darles un mayor peso, un mayor realce, una autonomía a los órganos internos de control, es decir, las contralorías de los organismos autónomos. En el Estado de Sonora tenemos 7 órganos autónomos, es decir, el Poder Judicial, el del Estado de Sonora, la Comisión de los Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, el Contencioso Administrativo o el Tribunal de Justicia Administrativa en sus 2 salas, el ISAF y otros más. Ellos, cuando por cualquier conducto se aprueba al titular del órgano de control, el titular de ese organismo autónomo, del ISAF, de los que ya nombré ahorita, él tenía la facultad de poner al titular del órgano de control, le decía a su contralor:
pones al director del ISAF, o al representante del ISAF, o al presidente del Poder Judicial, o al ombudsman, y el que hace, poner a su titular de su órgano de control o a su contralor, pues vaya. ¿Qué es lo que sucedía? Pues ponía a un amigo, o ponía a alguien con capacidad, pues, pero lo ponía a él, es decir, dependía de él. Es decir, a quien lo vigila, quien lo tiene que vigilar, pues tú lo pones. ¿A quién le debe lealtad? Pues al que lo pone. Es como decía en aquel momento, cuando haces un examen en la preparatoria, un examen final, pues tú pones a quien te está vigilando el examen final, pues, ¿no? Tú pones a tu juez, tú pones a tu árbitro. Luego entonces, repito, ustedes tuvieron la amabilidad, la generosidad de aprobar una reforma constitucional para que los titulares de las contralorías o los órganos de control fueron aprobados por este pleno del Congreso. Obviamente con propuesta ciudadana, ustedes le pusieron que la fuente fueran las universidades, los colegios de profesionistas, las cámaras empresariales, y eso es más que válido. Esa figura que ustedes aprobaron ya fue probada en este Congreso, en la legislatura pasada, en el caso del ISAF. En el caso del ISAF, el Congreso del Estado aprobó la Contraloría Interna del ISAF. Aprobó a un titular que entiendo que venía propuesto por el Colegio de Contadores. Y ya ahí está, no lo pusimos nosotros, lo puso el anterior Congreso. Lo aprobó por unanimidad y ahí está. La propuesta de nosotros viene en el tono de fortalecer la figura del Contralor del ISAF. Es decir, quien vigila a los 72 municipios, a todos los funcionarios que manejan recursos públicos, al Congreso del Estado, a los organismos autónomos, al gobierno del Estado, pues alguien tenga que vigilarlo a él, pues, ¿no? Un contralor. Bueno, ¿a qué vengo ahorita aquí? ¿A qué viene el PAN? A pedirles ayuda a ustedes para fortalecer esa figura, para que tengan los recursos pertinentes, para dotarlo de recursos para que pueda vigilar a un órgano tan fuerte, con una autonomía constitucional, pero ahora que tenga capacidad, pues para poder vigilar al vigilante, pues, ¿no? El ISAF, después del 2018, tiene pues más recursos, tiene más lana el ISAF, le ha ido muy bien, la verdad. Los recursos que vienen del ISAF del 2016 al 2020 empezaron en 162 millones de pesos. El ISAF 2016. Lo que tendrá de presupuesto ahora en el año 2020 son 235 millones. Es decir, 75 millones de pesos más. ¿Esto de dónde viene? De una ley de fiscalización que se aprobó en el Congreso del Estado, donde se dice que se le tiene que aprobar un porcentaje, un 3% dice, de la ley de fiscalización. Entonces se han visto muy beneficiados. ¿Qué venimos a pedirles ayuda a ustedes? Ya lo dice la Constitución, que el ISAF le tiene que dar un 3% a su órgano de control. Nosotros estimamos que es insuficiente el 3%. Lo que venimos a pedirles a ustedes es que nos autoricen darles el 5% al órgano interno de control del ISAF, darles un 2% más del 3% que ya le otorga la Constitución. No lo decidiremos aquí ahorita, lo decidirá en la comisión y luego lo decidiremos en el pleno. ¿Qué les vengo a pedir yo a ustedes? Que le den una gran relevancia a este tema, y como en el contexto que estamos ahorita discutiendo, analizando, debatiendo el tema de los presupuestos, que nos hagan el gran favor de que este tema no lo manden para el año que entra, porque luego se va a ir un año más, que lo discutan si sí o no, pero este año
de ser posible la semana que entra, si es pertinente agregar el párrafo que el Partido Acción Nacional propone. Ese es el punto. Es decir, en conclusión, venimos a pedirles a ustedes otorgarle un 2% más al órgano interno de control, a la Contraloría Interna del ISAF, para que tenga un 5% de su presupuesto total. En español, no le perjudica en gran medida al ISAF, porque al ISAF le estamos dando 70 y tantos millones de pesos o más de lo que tenía el 2016, y lo que significa lo que proponemos nosotros no llega ni a 2 millones de pesos. Es decir, ahorita tiene un presupuesto de 7 millones de pesos, va a tener con la propuesta de nosotros 9 millones de pesos, 3 millones de pesos más. Pues no es tanto, es decir, el ISAF no va a decirnos que tiene una gran afectación a su presupuesto. Ese es el punto de nosotros. Finalmente, por lo anterior expuesto, nos permitimos a someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la ley de fiscalización, fracción 11, artículo 95, para el Estado de Sonora. Voy a volver a la lectura porque me revolví aquí, perdón. Decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción 11 del artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. Artículo único, se adiciona un segundo párrafo a la fracción 11 del artículo 95 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, para quedar como sigue. Todo el artículo 95 queda igual, de la fracción 1 a la 9, y proponemos un artículo que diga lo siguiente: para efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización asignará de manera adicional a lo que establece en el párrafo 9 del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Sonora una cantidad no menor del 2% del presupuesto anual para dicho instituto. Transitorios. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, Hermosillo, Sonora, 12 de diciembre del 2019, y lo rubricamos los integrantes del Partido Acción Nacional. Gracias por su atención.